Ok, entonces para el día de hoy el primero de los temas tiene que ver con los polígonos regulares. Los polígonos regulares son figuras que tienen los lados exactamente iguales en cuanto a su medida, ¿verdad? Y además de los lados también pasa lo mismo con los ángulos, tanto los interiores como los exteriores y los centrales. Hay otro montón de información por ahí, ¿verdad? Que anda dando vuelta. Y que bueno, vamos a tomar así rapidísimamente, ¿verdad? Para que nos queden. Entonces, una figura, un polígono regular, básicamente tiene muchos lados y todos sus lados miden lo mismo. Son figurillas muy simétricas, son, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, no sé, en los altos. Bueno, este no me quedó porque este lo hice de 6, es un hexágono. El alto tiene 8, ¿verdad? 8 lados. Pero básicamente, eh, entonces estamos hablando de figurillas, ¿verdad? Cuyos lados son iguales y por lo tanto se van a ver de una forma gráfica muy, muy notorios, ¿verdad? O sea, uno se va a dar cuenta muy fácilmente. Ahora, por ejemplo, esto sería un ejemplo de un polígono irregular. Igual es un polígono, igual tiene muchos lados, igual tiene ángulos, pero lo que pasa es que aquí todos los lados, cada uno agarra por, ¿verdad? Cada uno se va por su parte y realmente las medidas no coinciden, no son iguales, ¿verdad? Entonces, por ahí anda el asunto. Ok. Em, Cuando hablamos de ángulos interiores, necesitamos ojear un poquito más la figura. He aquí un ejemplo, ¿verdad? O aquí abajo algunos ejemplos de esos polígonos. Entonces, estos angulitos que estoy marcando acá, no sé si me siguen, si los ven, esos ángulos que estoy marcando en cada vértice, cada esquinita que se une, esos señores se llaman ángulos internos o ángulos interiores. Esos son los que todos y cada uno de ellos miden lo mismo, ¿verdad? Cualquiera de estos mide lo mismo. Ok, también tenemos a los ángulos externos o exteriores que ocurren al prolongar uno de los lados. Entonces, cuando yo prolongo uno de los lados, en este espacio se da un ángulo exterior, ¿verdad? O externo, como quieran decirle. Em, Más o menos como para irlos señalando, ¿verdad? Esto está tan rayadillo, pensé que teníamos uno. Ah, ok, aquí tenemos más espacio para rayar. Voy con uno de estos para que nos quede más claro. Entonces voy a tomar el hexágono de ejemplo. Ahora, otro detalle importante es que hay que reconocer los nombres, ¿verdad? De aquí en adelante los nombres de cada una de las figuras hay que empezar a memorizarlas. De a poquito vamos a ir a concentrarnos en eso. Em, Vamos a ver, si esta figura estuviera dentro de un círculo, ese círculo tendría que tener un centro. Por la forma de la figura, por la fórmula de todo, ese centro quedaría justo acá, que no se ve porque lo voy a hacer de blanco para que se vea. Ese centro estaría justamente acá. Bueno, ese centro es el centro del hexágono en este caso. Es el centro del polígono, ¿verdad? Realmente ahí no hay mucho que decir. O sea, va a quedar como en la misma posición. Y entonces, si yo trazo un radio, porque acuérdense que del centro hasta tocar un borde, ahí se creaba un radio. Si yo trazo un radio del centro hasta un vértice y trazo un segundo radio, pero ahora consecutivo, es decir, seguido, yo voy a formar aquí arriba, aquí en el centro donde ellos salen, al ángulo central. Cada uno de ellos será un ángulo central. Estos ángulos centrales, todos y cada uno de ellos miden lo mismo. Si ustedes se acuerdan y si no se acuerdan y si no lo han pensado, recuerden que un círculo tiene en total 360 grados. Cuando yo doy la vuelta completa, tengo 360 grados en la figura. Entonces, básicamente, eh, si yo tengo muchos ángulos que juntos le dan la vuelta, que juntos hacen el círculo, pues yo lo que voy a hacer es distribuirlo. Okay, todos ellos juntos dan 360 grados. Y este. Entonces es muy fácil. Yo lo que voy a hacer es agarrar esos 360 y lo voy a dividir entre el número de ángulos que hay. Pues resulta que hay un ángulo acá, como este lado, otro ángulo acá, como este otro lado, y así sucesivamente. O sea, la misma cantidad de lados que tiene la figura es la misma cantidad de ángulos centrales que tiene.
Entonces yo cuando voy a encontrar la fórmula para calcular el ángulo central, simplemente tomo 360 y lo divido entre el total de lados. La n va a significar número de lados. Vamos a tener que acostumbrarnos a usar algunas fórmulas, varias fórmulas, y esas fórmulas todas van a tener o a relacionar a la n como el número de lados. Entonces por ahí va a ir el asunto. Justamente por ahí va a ir el asunto. Ok, hasta aquí con esto básico, con esto simple, con nada del otro mundo, con algo, si se quiere, teórico. ¿Alguna pregunta? Todo bien, bro. ¿Todo bien hasta ahí? Ok, ya pudieron entrar todos los que pueden entrar, ¿no? Que ahí están poniendo en el grupo que cómo cuesta entrar, no sé qué habladillas. Permítame un segundo nada más. Compañera, recuerde meterse al Teams. Si usted se mete al Teams, ahí no le cuesta nada entrar. Sobre todo si entra con el correo del MEP. Si no tiene el correo del MEP, sí tiene que esperarse porque, como usted sabrá, hay que darles ahí a aceptar en la entrada de ustedes. Y mientras yo estoy explicando, pues mentira que voy a irme para atrás. Cuando termino alguna explicación voy a revisar o así. Pero mientras tanto, si no entran con el correo del MEP, sí, sí se les va a atrasar un poquillo. Bien, perfecto. Perdón, necesitaba mandar un audio ya al grupo. Ok, entonces diremos o continuaremos, ¿verdad? Hablando de estos señores, los polígonos. Vamos a ver, vamos a regresar un poquito sobre nuestros pasos, a ir en realidad para poder tomar algunas informaciones, algunos datos importantes, pero con los polígonos vamos a tener varios detallillos por ahí, ¿verdad? Que van a andar dando vueltas. Y los vamos a tener que ir analizando uno por uno. Entonces, esto ocurre solamente cuando hablo de polígonos regulares. Si los polígonos son irregulares, como los dibujos raros que yo hice, ya no puedo decir nada de esto, ¿verdad? Ya las cosas se van a comportar diferentes y ya no vamos a tener la oportunidad de sacar estas conclusiones. Sin embargo, la mayoría de lo que vamos a estudiar se va a orientar a los polígonos regulares. Entonces, pues por ahí va a ser más fácil. Datos como el apotema, datos como el radio, van a ser informaciones que vamos a tener a la mano siempre, que vamos a necesitar tener a la mano. Ese tema va a andar por ahí. Ahorita les explico qué es un apotema, pero para que vayan ya nombres en esos conceptos, ¿verdad? En cuanto a los ejes de simetría, es un asunto del que vamos a hablar más adelante, pero un eje de simetría es una línea capaz de atravesar, inclusive dentro o fuera, pero en este caso va a estar dentro, a la figura y dividirla en dos, dividirla exactamente en dos mitades, pero en dos mitades iguales, exactas, perfectas. Ahí es cuando vamos a tener a un eje de simetría. También vamos a hablar de las diagonales, ¿verdad? Las diagonales son importantes, son líneas que van de lado a lado, vértice a vértice. Evidentemente no se cuentan los vértices seguidos porque serían lados, pero sí. Todos van a pasar por dentro, todas tienen la misma medida. Entonces van a ver que realmente esto no es como tan complicado, ¿verdad? Como les hablaba de que los polígonos podían estar inscritos, o sea, pueden estar dentro de una circunferencia. Ahí es donde nosotros podemos empezar a buscar el radio de cada uno de esos polígonos, ¿verdad? Simulando, creyendo, pensando, acomodando como si estuvieran dentro de una circunferencia. Eso es importante. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? De estos señores, con algunas de las características que estamos mencionando, ¿verdad? Entonces, estábamos diciendo que podría tener varios ejes de simetría. Bueno, cada una de estas líneas rojas que están trazadas ahí dividen a la figura a la mitad. Por ejemplo, esta línea roja que está aquí en el medio divide la figura en una mitad a la izquierda y otra mitad a la derecha. Entonces, básicamente, eso es lo que pasa, ¿verdad? O lo que está pasando en este momento. Eso es un eje de simetría. Ahora, cada una de esas líneas, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, que es un cuadrado, hay 4 ejes de simetría.
Por otro lado, tenemos el ejemplo del pentágono, que ya no lo usamos para los ejes de simetría, sino que lo usamos para las diagonales. Cuando yo trazo diagonales, como les decía, salgo de cada vértice. Los vértices son estas esquinitas, ¿verdad? Entonces yo salgo de esos vértices y empiezo a trazar una línea. ¿A dónde puedo trazar líneas? A cualquier lado que no sea el lado seguido, consecutivo. Por ejemplo, si yo trazo una línea aquí, esto no sería una diagonal, más bien sería uno de los lados de afuera, ¿cierto? Entonces ya no tendría sentido pensar que eso es una diagonal. Sin embargo, si lo trazo al siguiente, ahí sí tengo una diagonal. Y si lo trazo al que sigue, también. ¿Y a dónde no puedo trazarlo? Al lado abajo. Entonces, de hecho, la fórmula para encontrar el número de diagonales se llama n-2. Perdón, n-3. Porque hay tres lados que no puedo quitar. El lado donde salgo, el que está a la par y el lado que sigue. Entonces yo solo pude trazar dos diagonales. Entonces, en este caso yo podría decir que aquí se trazan dos diagonales en cada vértice. Si me voy al otro vértice, trazo una para acá y otra para arriba. Y así con cada uno de los vértices yo empiezo a revisar y solo puedo dos diagonales como máximo. Entonces vean que ya empezamos a tener fórmulas, ¿verdad? Esas fórmulas se supone que sí vienen en el examen. Es importante empezar a verlas y asimilarlas. Otra de las circunstancias o características que estamos mencionando eran que ellos podían estar inscritos dentro de un círculo. ¿Okay? Círculo. Dentro de ese círculo yo puedo trazar cualquiera de estas figuras. A este le puedo haber hecho aquí también su circulillo y decir que él estaba dentro, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que son bilingües? El in English, ¿ok? Dentro de. Entonces la figura está dentro de un círculo. Está inscrito en un círculo. Y cada una de estas esquinitas, ¿verdad? Son tangenciales, es decir, tocan en un único punto, apenas rozan a ese círculo. Ok. Y más bien la otra, la parte del circunscrito, es cuando más bien el círculo está dentro. ¿Ven la diferencia? Inscrito es la figura. Círculo es el círculo el que está dentro. Este círculo que está aquí adentro, que está ahí tratado con amarillo, ese circulillo, calza o cabe perfecto en cualquiera de estas figuras. Y de nuevo, ¿verdad? Apenas es que rozaría o tocaría a los bordes en una ocasión. Pero tiene que tocarlos, ¿verdad? No es que no los toca, sí los toca una vez cada lado. Así con cualquiera de estas figuras que nosotros revisáramos o estudiáramos. Básicamente así sería. ¿Ok? Esas son las características iniciales o principales, digámoslo así. Estamos. Ok. Mientras más lados tenga el polígono regular, la figura cada vez se va a parecer más a un círculo, ¿verdad? Eso también es importante recordarlo. ¿Cuántos lados tiene que tener una figura para que yo tenga un círculo? Pues tendría que decirse que es una bonita, porque aquí el círculo es redondo y más que lados yo tendría como puntos. Entonces no me serviría tener un lado, otro lado, porque ya entonces se hace como cuadrado a la hora de hacer los lados. En cambio, cuando es así tan suave la curva, es porque básicamente tiene una cantidad infinita de lados, cosa que realmente no es aplicable, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sigo insistiendo, esto es pura teoría. Nada, nadie, todo más o menos bien. Genial. Ok. Vamos a seguir repasando algunos detalles. Insisto, todo esto son características. Ahorita nos sentamos ya a hacer los ejercicios, pero es importante recordar esas características cuando nos hagan ciertas preguntillas. Así que no queda de otra. Ok, entonces, bueno, lo decíamos, ¿verdad? ¿Cómo sé yo a qué polígono estoy refiriéndome? Simplemente tengo que contar los lados, ¿verdad? Lo que me va a tocar es contar los lados. Entonces, básicamente, esa va a ser mi labor. Yo voy a ir a contar cada uno de los lados. Sobre ahí lo silencié, no sé si alguien tenía el micrófono abierto, aprovechando que le dimos entrada a una compañera o compañero, no me fijé bien. Pero para que tengan en cuenta eso, chiquillos, donde sea posible, cierren el micrófono, excepto cuando va a participar, porfis. Bueno, entonces volviendo a
decíamos que solo contamos la cantidad de lados que tenga la figura. Entonces, si la figura tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados, se llama como las figuras que tienen 5 lados, se llama pentágono. Penta es, ¿verdad?, un prefijo que representa 5. Pentágono, 5 lados, 5 esquinas, 5 vértices, 5 ángulos, 5 todo. Ok. Pentágono, entonces. Esta figura es una figura irregular. ¿Por qué sé que es una figura irregular? Primero por su forma. Y segundo porque hay lados más largos que otros. Entonces no todos los lados miden lo mismo. Y básicamente ya la figura no alcanza para decirse regular. Porque se dice regular cuando todos los lados miden lo mismo. Cuando son iguales. Ok. Insisto, he ahí los ejemplos o las formas en las que se presenta. Y bueno, el triángulo regular, más que triángulo regular, estamos acostumbrados a ponerle un nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese triángulo regular? Esos triángulos son los equiláteros, ¿verdad? Los que todos los lados son iguales. Los que estudiábamos en el cole, de séptimo, digamos. El isósceles que tiene los lados iguales y el tercero ya es diferente. O el escaleno que todos los lados miden lo que les da la gana. Básicamente son polígonos o triángulos irregulares, así de simple. ¿Ok? He aquí otros ejemplos, ¿verdad? Un cuadrado es un ejemplo de un cuadrilátero regular. Sin embargo, hay otros que nosotros hemos visto, conocemos, hemos estudiado, que simple y sencillamente no lo son. ¿Ok? Profesor, el rombo, ¿por qué no es una figura regular? Si el rombo se parece mucho al cuadrado y es más, el rombo tiene los 4 lados que van lo mismo. Ok, sí, los 4 lados del rombo van lo mismo, pero ¿qué pasa con los ángulos? Ya no. Los ángulos en un caso son más cerrados y en otro caso son más abiertos. Entonces este puede valer 70, este puede valer 120, una cosa así. Entonces realmente no nos sirven, digámoslo así. No cumplen con todos los requisitos. Lo que mencionamos hace un rato, y aquí vienen algunos nombres, ¿verdad? Insisto, es importante empezar a aprender. Vean que los que están en celeste o en azul son los regulares. Son las figuras parejitas, ¿verdad? Cuyas medidas son estándar, todos tienen la misma medida. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo el pentágono regular, pentágono 5, hexágono 6, que no sea con el rojo, entonces lo ponemos con el blanco, 6, heptágono 7, octágono 8, eniágono, al que también se le dice nonágono, cualquiera de los dos nombres es válido, tiene 9, el decágono tiene 10, el dodecágono tiene 12, el endecágono tiene 11, el icoságono tiene 20, pentadecágono tiene 15, etcétera, etcétera. Pero los nombres más importantes mínimos son estos que están aquí. Sí, ya no les pusieron. Ah, bueno, aquí están los demás. Con esta tabla ustedes se la pueden jugar. Por lo menos hasta el 12. ¿Verdad? Ahí están los nombres. Entonces ya sabemos que la figura de 3 lados se llama triángulo, el 4 lados cuadrilátero, aunque nosotros para los efectos vamos a usar el cuadrado, entonces es más fácil, es una figura demasiado conocida. Y luego vienen los demás, penta, hexa, hepta, octo, enea, decágonos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vienen los resultados de cuántas diagonales, de cuál es la suma de los ángulos interiores, etcétera, etcétera. Pero mentira que nos vamos a memorizar una tabla como esta. Así que cuando salga, cuando corresponda, cuando se ocupe, simplemente vamos a ocupar las fórmulas. Y las fórmulas están en este momento apareciendo para que tengamos conciencia de ellas. Insisto, estas fórmulas me las van a dar en el examen, pero por supuesto que ya las tengo que ir identificando. Dice que me pueden pedir el número de diagonales que salen desde un vértice o en general. Entonces, cuando yo hablo de las diagonales que salen desde un vértice, es lo que hicimos antes. Yo tenía la figura, digamos que 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Digamos que eso es un hexágono regular, aunque no parezca, pero digamos que sí lo es. Entonces dijimos que yo podía trazar las diagonales de cualquier vértice. Entonces, por ejemplo, yo voy a trazar diagonales de este vértice. Desde ese punto yo pude trazar 3 diagonales. Ya no puedo trazar más. Esa es la fórmula de las diagonales desde un vértice. N-3. Pero ahora, cuando yo quiero saber el total de diagonales, aquí lo que se hace es que se multiplica por la cantidad de lados que hay. Porque ahora de aquí arriba, este señor también va a empezar a tratar de trazar diagonales. Y luego es este el que va a tratar y así sucesivamente. Entonces el dibujo se llenaría de una cantidad enorme de diagonales. Y algunas diagonales ya estarían repetidas. Por eso la fórmula no es solo el n-3 o no se multiplica solo por la n, sino que conlleva, ¿verdad?, otro tipo de fórmula por lo mismo, porque no son los mismos datos. Entonces, las fórmulas, ¿verdad?, igual que las mujeres, no traten de entenderlas. Es mejor nada más en este caso acudir a ella cuando se ocupe, pero no se desgasten, nada más apliquen lo que hay que aplicar. Y vean que tenemos muchas fórmulas, ¿verdad? Una fórmula para cada cosa. Entonces esto es para las diagonales totales de un polígono. Las diagonales de un vértice. Insisto, esa no me la dan, pero sí me la dan, ¿verdad? ¿Por qué sí me la dan? Porque ya la incluimos. Las diagonales de un vértice son n-3, o sea, es esto. Entonces me van a dar esta fórmula. Yo me acuerdo que lo que viene entre paréntesis es lo que me dan las diagonales del vértice. De un solo vértice. ¿Ok? Luego tenemos más fórmulas. Tenemos la de la sumatoria de los ángulos interiores. Entonces la sumatoria de los ángulos interiores es 180 por n-2. Casi siempre se pone 180 primero, al final lo mismo. Pero como que es más habitual verlo de ese lado. Cuando es solo un ángulo interior, vea que aquí es la suma de todos los ángulos interiores. Aquí es cada ángulo interior, ¿verdad? Entonces esa sería la fórmula. Es prácticamente la misma. Es 180 por n-2. Solo que este se divide entre el total de lados. Y por último tenemos la medida la medida del ángulo exterior o la medida del ángulo central. En realidad las voy a Profe, poner juntas porque son iguales. Dígame, perdón. perdón, ¿cuáles serían todos los resultados? Si, por ejemplo, el de arriba, n-3 entre 2. Entonces, ¿cómo quedaría eso? No, queda así porque usted, digamos, si usted tiene un pentágono, ¿cuántos lados tiene el pentágono? Solamente se aplica la fórmula. Sí, de acuerdo a lo que acabamos de decir, el pentágono tiene 5 lados. Entonces yo voy a unir la n y la voy a cambiar por un 5. Y lo meto a la cálculo. Ok. Entonces es como la manera de encontrar la respuesta, sabiendo cuántos lados, sabiendo cuánto vale n. Si no sabemos cuánto vale n, tenemos que dedicarnos a repasar algunas cosas, a ojear algunos Profe, y ver cómo despejamos. Dígame. perdón, entonces sería, bueno, n menos, siempre va a ser -3. ¿O Estamos hablando de cómo? la fórmula de arriba, de las diagonales. Ajá, esa es la fórmula, -3. Siempre es un -3, correcto. Ok, entonces el número de diagonales, Ajá. o sea, los lados que tiene, el número de lados, Las diagonales es por dentro, ajá. Entonces usa la n, que es el número de lados, y lo sustituye -3 acá. y dividido entre 2. Exacto. Ah, ok. Vamos a hacer un par de Gracias, profe. ejercicios para ver cómo nos va. Entonces, esto también es importante, esta información que está por aquí a un lado. Dice, la suma o la sumatoria de todos los ángulos exteriores de cualquier polígono es 360. Todos los ángulos exteriores, todos juntos, van a dar 360 siempre. Para que no se les vaya a olvidar. A veces nos quieren hacer trampa porque nos ponen eso, pero no nos dicen mucho, ¿verdad? Y no se nos puede olvidar que simplemente siempre va a dar 360, no importa la figura. No importa el polígono, si es un hexágono, un decágono, un icoságono, no importa.
Siempre va a dar 360. Luego tendríamos que los ángulos centrales y los exteriores miren lo mismo, eso ya lo dijimos, por eso usan la misma fórmula. 360 sobre n. Esa es la fórmula tanto a los ángulos centrales como a los ángulos exteriores. Ok, Profe, dígalo. entonces ahí lo que nos tenemos que aprender es cómo se llama Sí, cada dibujo, digamos. sí, cada polígono tiene su nombre y esa parte va a ser muy importante que ustedes la reconozcan. Porque usted dice que en el examen nos van a dar todas estas medidas. Sí, las fórmulas vienen. Entonces ustedes dicen, ¿cuál es cuánto mide el ángulo interno de un pentágono? Entonces ya Ok, un pentágono tiene 5 lados, cambia la n por 5 y busca la fórmula del ángulo interno y se acaba. ok, gracias, profe. Pura vida. Es más o menos como hacia donde va orientado esto. Ok. Mucho dibujo, mucho todo, pero es simplemente para que lo asocien, ¿verdad? Lo recuerden. Todos y cada uno de ellos. Los mismos que estamos aprendiendo hace un ratito. Vienen dibujos para recordar cuándo la figura es regular y cuándo es irregular. Vean que la figura termina siendo regular cuando gráficamente, ¿verdad? Se ve como una figurilla cerrada, cada vez intentando acercarse más al círculo en su forma. En cambio, las otras figuras, ¿verdad? Son un poquillo más locas, son un poquillo más, no sé, tienen como picos, tienen como más esquina ahí, más pronunciada, qué sé yo. Eso también marca diferencia. Profe, Un polígono regular y uno irregular. Dígame. ¿cómo puedo diferenciar la fórmula de irregular y al regular? No, al regular no le tenemos fórmula. Ok, cuando el polígono es irregular, no aplicamos ninguna de estas. Cuando el polígono es regular, podemos aplicar cualquiera de estas. Todo va a depender ¿verdad? De si es regular o no. Y ustedes se fijan en los dibujitos. O si el texto lo dice, ¿verdad? Están las dos circunstancias. El texto también lo podría decir. Entonces, de acuerdo a la insinuación del texto, así también usted puede sacar esa conclusión. ¿De acuerdísimo? Ok. Gracias, sí. Pura vida. Vámonos con, ahora sí. Bueno, antes de los cálculos de radios y apotemas, pensé que aquí teníamos más preguntas de eso. Déjenme ver si aquí sí viene. No. Ok. Que no panda el cúnico, que no se vaya nadie. No sé si se fijaron, pero hoy subimos a la plataforma unos exámenes viejos. Creo que no me dio chance de subirlos al grupo. Si no, tal vez ahorita los mando. Y esos examencillos eran como de práctica, digámoslo así, del año pasado o antepasado, no me acuerdo ni cuándo fue. Y por supuesto, no es que van a ser iguales, pero de alguna manera tenemos un poquito para practicar, ¿verdad? Entonces eso también nos ayuda a la hora de trabajar. Voy a ver si encuentro alguno de esos documentos y desde ahí podamos trabajar. Profe, ¿cuándo hay tarea? No tengo idea, ¿se acuerdan que los mandé a leer? Tienen que echarle un ojazo a esa parte. Cada semana hay que leer lo que diga, pero de todas maneras yo les había mandado el cronograma y ahí en el cronograma viene. Si no me falla la memoria, que a mí me falla mucho, es una semana antes de cada examen, o sea, como en 2 semanas. Pero no me crean, Ok. no puede revise. Creo que era este. Sí, mandémoslo de arriba que son los que tienen fecha. Okay. Profe, Señor, sí, señor. entonces no es una tarea por semana. Las tareas que vienen no son tareas como tales. Recuerden que esos son se me da el nombre. Situaciones problemas. Las situaciones problemas son informaciones que lo que quieren es que ustedes empiecen a investigar, abran un poquito la mente con respecto al tema que se va a estudiar, pero no necesariamente son tareas de puntaje. Sí son tareas porque No, toda la semana, pero no tienen puntaje.
No tienen puntuación, eso es lo que me refiero. No, correcto, no hay valor porcentual. Ok, gracias. Ese es uno de esos exámenes de los que les estoy hablando, por lo menos mientras lo proyecto. Cualquier cosa ahí cuando se los mando. Pues, a mí me gusta siempre dejar para la última semana, pero como aquí el tiempo es tan complicado, este asunto es como tan en siempre, entonces a veces cuesta, ¿verdad? Entonces aprovechemos y yo creo que ya los mandé al grupo. Entonces aprovechemos y tratemos de revisar las preguntas que tienen que ver con esto. Vamos a ver. Siempre y cuando haga alguna pregunta. Ok. Está un poco loco, no había ninguna pregunta, no se lo puedo creer. Viene allá atrás del apotema, eso no lo he visto todavía, esta que viene al final y esta que viene al final, sí, es increíble, no venía ninguna ninguna de este tema, sumamente extraño. En fin, ok, aquí está, aquí hay una. Dice, considera un pentágono regular y determine la medida de los siguientes ángulos. Entonces aquí me dijeron que hay un pentágono regular y que lo que me va a tocar a mí es encontrar cuánto mide su ángulo interno, cuánto mide su ángulo externo y cuánto mide su ángulo central. ¿Qué debo hacer para contestar? Bueno, primero que nada ubicarme, ¿verdad? Lo primero que tenemos es al pentágono. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5, profe. Muy bien, entonces el pentágono, vean que es regular, por eso es que lo vamos a poder aplicar las fórmulas. El pentágono tiene 5 lados, perfecto. ¿Cuál es la medida del ángulo interno? ¿Cuál es la medida del ángulo externo? ¿Y cuál es la medida del ángulo central? Todas esas medidas nosotros las tenemos en las fórmulas que acabamos de mencionar. La medida del ángulo externo y el ángulo central es la misma. Es 360 entre n. La vamos a poner porque es la más fácil. Ahorita ponemos la otra, la del ángulo interno. Entonces, para responder cuánto mide el ángulo externo, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la n por un 5. Así de simple. Entonces, esto sería 360. 72. Exactamente. Ese es el valor del ángulo externo. Y cuando voy a ir al ángulo central, me doy cuenta que es la misma historia. Entonces, ni lo resuelvo. Mire, los mismos 72 grados. Ok, ahí está el asunto. Muy bien, la otra pregunta entonces era cuánto mide el ángulo interno. Recuerden que el ángulo interno dijimos que medía 180 por n menos 2 dividido entre n. Entonces aquí lo que hay que hacer es simplemente cambiar el valor de n. N dijimos que vale 5, entonces vamos a poner un 5 donde está la n. Y eso lo metemos a la calco y que sea la calco la que se encargue. Así de simple. Son 540, como 108 creo. Y ahí tendríamos la respuesta de lo referente a esta preguntilla con los polígonos regulares. Evidentemente me pueden haber preguntado cualquier cosa, me pueden haber preguntado el número de diagonales, me pueden haber preguntado cuántas diagonales desde un mismo vértice, no sé, varios aspectos diferentes. Y a partir de ahí que nosotros le tengamos que buscar. ¿De acuerdo con ese punto, más o menos? Sí, no, casi. Ok, una preguntilla muy... Todo bien. Perfecto. Una preguntilla muy común es, por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama el polígono? ¿Verdad? Y no me dicen el nombre de él, por supuesto. El polígono que tiene, cuyo ángulo central mide 45 grados. Ok. Entonces tengo que ver cómo contesto eso. ¿Cómo se llama el polígono cuyo ángulo central mide 45 grados? Bueno, ¿cómo sé yo el nombre de un polígono?
¿En qué me baso para decir el nombre de un polígono? Profe, ahí Los mouse, sería un octágono, ¿no? Ok, está muy bien, es un octágono. Ahorita vemos bien cómo llegar a esa respuesta. Primero le pregunto, ¿qué hace usted para saber qué es un octágono? O sea, ¿qué le dice a usted que hay un octágono? ¿Cuánto? ¿En qué se basa? Por los lados, profe. Porque necesitamos saber la cantidad de lados. Muy bien. Entonces, aquí en realidad el valor de n es lo que andamos buscando. Si yo sé cuánto vale n, entonces yo puedo contestar cómo se llama. Vamos a buscar n. ¿Ok? ¿Yo tengo una fórmula para buscar n? No. De todas las fórmulas que existen, que me van a dar a mí, ninguna dice n igual a algo. Ninguna. Pero todas las fórmulas involucran a la n. Entonces, por ejemplo, la figura dice, la fórmula dice, perdón con la fórmula, ya no sé lo que estoy diciendo, la redacción del problema dice que hay un ángulo central que mide 45. Entonces me están hablando de un ángulo central. Yo voy a ir a la fórmula del ángulo central. Profesor, ¿para qué va a ir a buscar la fórmula si ya usted sabe lo que mide? Porque con la fórmula puedo relacionar a lo que mide con la n. A ver, ¿qué dijimos o cuál dijimos que era la fórmula del ángulo central? 360 y el tren. Exacto, una fórmula muy fácil. Yo ya sé lo que vale el ángulo central. Me lo están diciendo aquí. Yo voy a decir que voy a poner el 45 donde iba el ángulo central. Ok, ¿qué pasó aquí? Me quedó una ecuación. Me quedó algo donde yo lo que tengo que averiguar es la n que necesito. Porque gracias a la n puedo averiguar el nombre del octágono, como ya nos adelantó Adrián. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo despejar la n. La n es como una x, es una letra que en las operaciones nunca debe quedar abajo, siempre debe quedar positiva y siempre debe quedar sola. Entonces esta n que está abajo, lo primero que hay que hacer es quitarla de ahí. Esa n que estaba dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Ok? Y aún no está despejada, más bien antes estaba solita, ahora ya le pusimos un 45 a la par. Pero bueno, tuvimos que hacerlo porque era la forma de quitar esa n ahí abajo. Tenemos que pasarla para arriba. Ok, entonces donde yo la paso para arriba, ya la n está en posición. Ahora solo falta estar sola, porque ya está positiva también. Entonces voy a tomar al 45, que está por ahí estorbando. Y ese 45 que está pegado a la n en realidad la está multiplicando. Entonces para yo despejarla, para saber cuánto vale n, para quitarle ese estorbo, lo que hago es que pongo ese 45 a dividir. ¿Cuánto es 360 entre 45? Ahí es donde está el valor de 8. Y ahí fue donde 8. esto es un octágono. ¿Todo el mundo de acuerdo? Perfecto. Es así de simple. Entonces vean que vamos a tener siempre ese tipo de circunstancias. Me van a dar una información que podría ser no tan clara, que usted dice, ¿de qué me va a servir a mí el ángulo central si lo que me están pidiendo es el nombre? Pero sin el ángulo central, sin ese resultado, yo no despejaba la n y sin la n no llegaba el nombre. Entonces es como no sé, cuando a usted le gusta a la muchacha, pero a usted le da miedo hablarle, no sé qué le da. Entonces, ¿qué hace usted? Es que la amiga sí la conoce, entonces usted se acerca por el lado de la amiga. Es más o menos el asunto. Aquí estamos dando una vuelta, estamos llegando por la fórmula que es como la amiga para conseguir el resultado final. Okay, Profe. Eso es lo que hacemos, dígame. Entonces, cuando a uno le piden el nombre y siempre dice ángulo central, entonces lo que hay que hacer es dividir 360 entre el número que le están dando. Correcto. Es el despeje que se hace. Con el ángulo central y el ángulo exterior también, porque son iguales. Ok, y eso, si se lo piden a uno en desarrollo, ¿no? O eso no lo piden en desarrollo. Este sería el paso. Eso es todo lo que habría que hacer. Ojalá se lo pidan en desarrollo. Son 2, 3 punticos fáciles. Pero en desarrollo muy probablemente nos piden otra cosa, que es lo que vamos a ver ahora.
Ah, ok. Entonces eso puede ser como una respuesta corta o Es en una una marcar con X. respuesta corta, marcar con X. Es muy probable que venga ahí. Ok, profe, gracias. No se lo garantizo, pero sí es muy probable por la cantidad de puntos. Bueno, entonces, más o menos ahí quedamos. Vamos a regresar sobre nuestros pasos para analizar un poquito el resto de las informaciones que traía el texto de hoy. Acá. Cálculo de radio y apotemas. Muy bien. Vamos a proponer revisar un poquito esta figura. Esta figura que está aquí, ¿cuántos lados tiene? Cinco. ¿Cómo se llama esa figura? ¿Cómo se llama ese polígono regular? Pentágono. Pentágono. Acabamos de hablar de eso justamente en el ejercicio, ¿verdad? Muy bien. Voy a tomarlo como ejemplo, pero esto cabe para cualquiera de los polígonos regulares. Yo le voy a marcar, voy a encontrar el centro de esa figura. Y de ahí en adelante voy a encontrar todas las demás cosas que necesito. Entonces ya sabemos que las líneas exteriores, las líneas que están en el borde, esas líneas se llaman lados, ¿verdad? También sabemos que de hecho si juntamos, si sumamos, si unimos todos esos lados, vamos a conformar el perímetro de la figura. El perímetro lo vamos a tener que recurrir, lo vamos a tener que usar. De hecho me lo van a preguntar mucho, me lo van a relacionar por ahí. Entonces el perímetro, que es la suma de los lados, porque es lo que tiene que ver con los bordes, con las distancias que están ahí hacia afuera, se va a componer obviamente de la suma de todos esos lados. Entonces ya tengo a los lados por ahí marcados. Muy bien. Ya puse el punto donde estaba el centro. Ahora la línea que voy a repintar en este preciso instante era la línea que nosotros dijimos que era el radio, ¿verdad? La distancia que hay del centro a uno de los vértices, a una de las esquinas. Ese es el radio que elegí, pero puedo haber elegido este otro, o el de allá arriba, o cualquier radio donde salga del centro y vaya a un vértice. Ahí están los 5 radios dibujados. Ok, pero solo me voy a quedar con uno. Ese es el radio. Ok. Por otro lado tenemos otra línea, otra figura. Otra línea, otra figura. Esa línea que tenemos se va a llamar apotema. A nosotros nos va a interesar mucho el apotema por varios motivos. En realidad porque sus medidas a veces son muy útiles, pero sobre todo porque el apotema, porque el apotema es una línea que divide al lado a la mitad y cae perpendicularmente. ¿Qué significa eso, caer perpendicularmente? Que forma un ángulo 90, un ángulo recto. Entonces, cuando yo tengo un apotema, el apotema viene a formar un ángulo 90. Esa línea que acabo de marcar ahí a un lado se llama apotema, por eso la A de aquí, ¿verdad? Apotema. Esa A se enreda con área, con ancho, con un montón de A. Así que tratamos como de no, ¿verdad? No ponerla así como tan A, digamos, para que no se nos enrede mucho. Es un apotema. Listo, así se va a llamar. Ok, entonces el apotema lo vamos a usar sobre todo para calcular el área. Entonces va a ser de importancia en términos generales. Cuando yo tenga un polígono y la pregunta diga o hable de polígono, yo no voy a dibujar el polígono completo. Porque el polígono completo a veces no me queda bien, a veces yo meto la pata ahí con el dibujo, aunque lo quiera hacer con regla no me queda tan bien, etcétera, etcétera. Entonces cuando a mí me hagan una pregunta y esa pregunta tenga que ver con un polígono, yo generalmente hago como una W. En esa W hago aquí como que le cierro, esto es un lado, esto de aquí arriba es un radio, eso del otro lado también es un radio, y voy a trazar una línea aquí en medio que va a representar al apotema. Así de simple. Después de ahí yo ya sé que aquí tengo un ángulo central, aquí tengo un ángulo interno, si amplío la línea tengo un ángulo exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces básicamente tengo toda la información que requiero, que necesito, y la voy a sacar de ahí. Entonces yo no voy a dibujar, me dicen un decágono, aquí ahora me pongo a hacer yo un dibujo de 10 lados. Y cuando empiezo a hacer el dibujillo, me voy dando cuenta que lo estoy haciendo mal y entonces tengo que borrar. No.
No se compliquen. Me faltó un lado, le puse un lado más. No, no. Simplemente hagan esta W y le cierran el paso aquí abajo. De aquí va a salir toda la información que ustedes ocupen. O por lo menos ahí van a poder ilustrar toda la información que ocupen. Ok, entonces cada vez que hay una pregunta de desarrollo que tenga que ver con eso, ya sabemos que de ahí nos vamos a agarrar. Muy bien, más o menos. Ok. Voy a pensar que sí, esos silencios incómodos. Como cuando la suegra ahí les hace preguntas difíciles. Vamos a pensar que sí, que todo bien. Ok. Seguimos, entonces, vamos a ver si... eso, excelente. Este dibujo, esta gráfica, básicamente toma a la mitad de este triángulo que se forma aquí abajo. Entonces, esa va a ser nuestra labor. Cuando nosotros tengamos que trazar o que trabajar con algo de acá, lo vamos a hacer tomando solo la mitad de uno de esos triángulos. Esa va a ser nuestra forma para resumir y para encontrar la información que nos interesa. Si nosotros tomamos solo ese triangulito, vamos a tener la información que normalmente necesitamos. ¿Cuál es la información que normalmente necesitamos? Ok, vamos a necesitar al apotema, al lado, que aunque no está completo, sabemos que lo podríamos sacar, y al radio. Entonces, la línea verticalmente parada es el apotema. La línea horizontalmente acostada es la que me da la información del lado, pero no es el lado completo, es la mitad del lado porque dijimos que este señor lo parte en dos, entonces lo voy a dividir en dos. Esto es el lado entre dos, el lado medio, la mitad de un lado. Y esta línea que estaba aquí arriba habíamos dicho que era el radio. También podemos sacar conclusiones con respecto a los ángulos. El ángulo que cae aquí, en esta esquinita, es un ángulo de 90 grados. Porque dijimos que la línea era perpendicular, que por eso divide al radio la mitad, al lado la mitad, etc. Entonces, nos faltaría señalar el ángulo de arriba. El ángulo de arriba es un ángulo que forma o que es la mitad, digámoslo así, del ángulo completo que estaba ahí. Entonces esto es el ángulo central, pero dividido entre dos. Algo parecido a lo que le hicimos al lado. Lo estamos dividiendo entre dos porque es la mitad, porque para el otro lado iría otro igual. Entonces solo estamos tomando esa parte. Ok, eso nos interesa, o ese resumen es importante, porque más o menos de ahí es donde vienen por donde nos van a llevar las preguntillas, hacia donde nos van a llevar, lo que nos van a estar pidiendo, ¿verdad? Entonces básicamente nos vamos a concentrar en ese triángulo para contestar la mayoría de cosas que nos pidan. Ok, vamos, como ustedes pueden ver, vamos a tener un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados hace que el triángulo sea un triángulo recto. El hecho de tener un triángulo recto nos da algunas ventajas. Nos habla de que podríamos usar tanto el teorema de Pitágoras como el famoso SOHCAHTOA, es decir, las identidades trigonométricas, para poder descubrir cualquiera de los valores que están por ahí atravesadillos, ¿verdad? Entonces va a ser de vital importancia recordar esos dos procedimientos, esas dos circunstancias que hemos aprendido en noveno, que yo esperaría que la gran mayoría de ustedes las recuerden, ya sea porque lo llevaron acá o de alguna manera porque las conocen. A ver, teorema de Pitágoras. Bueno, Pitágoras dice que yo tengo aquí un cateto, que tengo aquí otro cateto y que tengo aquí una hipotenusa. Según el teorema de Pitágoras, si yo quiero averiguar el valor de la hipotenusa, yo lo único que hago es meter en una raíz cuadrada la suma de los catetos al cuadrado. Y según el mismo teorema de Pitágoras, si yo lo que ando buscando es un cateto, entonces lo que voy a hacer es también dentro de una raíz, voy a hacer ahora ya no una suma sino una resta, y al más grande, que es la hipotenusa, le resto el más pequeño, que de fijo es el otro cateto.
Y con estas dos fórmulas ya tengo el teorema de Pitágoras y ya puedo contestar o ya podría encontrar si me falta algún dato. Ojo, el teorema de Pitágoras tiene un limitante. Pitágoras solo se puede usar si busco a un lado y tengo a los otros dos. Ok, eso es para el teorema de Pitágoras. Recordando que aquí tengo el ángulo de 90 y por eso es que puedo usar el teorema de Pitágoras. ¿Qué pasa si el teorema de Pitágoras no lo puedo usar? Es decir, si la pregunta no tiene que ver con los lados o si solo tengo un lado y no me alcanza. Ok, en esos casos, en esas circunstancias, yo siempre voy a poder recurrir a la trigonometría. Con el SOHCAHTOA habíamos aprendido en noveno a buscar las medidas a través de triangulitos que no tuvieran necesariamente el valor de dos lados. Si yo me voy y hago Pitágoras, pero si solo hay un lado, ya no me voy a poder hacer Pitágoras porque Pitágoras ocupa los dos. Entonces básicamente tengo que recurrir a otra arma, otro as bajo la manga, otra información, y ahí es donde voy a el uso de la trigonometría. Recuerden que el SOHCAHTOA era básicamente la S o la primera letra del nombre de la identidad trigonométrica, sen, cos o tan. Ok, y las letras que seguían, la que venía de segunda era lo que iba en el numerador y la que venía de última era lo que iba en el denominador. Lo mismo le pasaba al coseno. Y por supuesto también a la tangente. Ok. Entonces básicamente para poder usar el SOHCAHTOA yo necesitaba tener un lado, alguno de los tres lados de ese triángulo. Y también necesito conocer un ángulo al menos. ¿Okay? Entonces siempre que tenga ángulos voy a venir al SOHCAHTOA. Porque aquí arriba no los ocupo. Aquí arriba lo que ocupo son los lados. Entonces ahí está como que la diferencia entre cuándo usar Pitágoras y cuándo usar la trigonometría. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Que insisto, es como un repaso porque eso es del año pasado, de noveno. ¿Alguien con alguna duda? No sé, a mí siempre me costó eso. Ok, pero ahora como es un proceso, digamos que alterno, no es necesariamente la pregunta de eso, pudiera ser que se use, pudiera ser que no. Entonces vamos a tratar de aprovecharnos un poquito, porque van a ver que tampoco es tan difícil. Sí lleva por supuesto que más procedimientos y lo hacemos de esa forma, pero a veces es la única salida que hay. Entonces no hay estrés o no debe haber estrés. Muy bien. ¿Todo el mundo bien? ¿Todo el mundo de acuerdo? Vamos a ponerle ejercicios a ver si se comprende mejor. Vamos a utilizar este ejercicio de ejemplo. Dice, consideremos un triángulo isósceles, ok, que va a estar formado por dos radios y por un lado. Entonces el triángulo isósceles que va a estar formado por dos radios y un lado, bueno, perdón, estamos hablando siempre del pentágono. No estamos en otra parte. Ok. Este pentágono que está aquí. Perdón, voy a hacer un comentario rapidísimo. Antes mandé al grupo un audio chiquitillo también, pero al final lo voy a hacer el comentario siempre por acá. Algunos compañeros no están muy felices porque cuando van a entrar a la clase como que yo no estoy ahí esperándolos en la sala de espera para darles entrada de una vez. Acuérdense, los que tienen correo del MEP, que deberían ser prácticamente todos,
no ocupan entrar como invitados, no deben entrar con otro correo, se van al Teams y ustedes pueden entrar a clase sin ningún inconveniente. Si por alguna extraña razón, cosa que no debe durar mucho, pero bueno, no tienen todavía el correo del MEP, ustedes entran como invitados. Pero si ustedes entran como invitados y yo estoy explicando, tienen que esperarse hasta que yo termine la explicación, porque yo no puedo estar en las 2 o 3 pantallas a la vez. Tengo una pantalla para grabar, tengo una pantalla para trabajar, tengo la pantalla del Teams y tendría la pantalla donde ustedes me salen como invitados. No voy a estar en todas las pantallas a cada rato, no puedo hacer eso. Y si estoy explicando es un poco difícil devolverme de donde estoy. Entonces, tengan mucha paciencia, tengan mucha calma. En su momento yo doy la vuelta y paso revisando alguna pantallilla al otro lado y ahí los habilito. Pero los que entran como invitados tienen esa pequeña desventaja. Si entran como a las 6 cuando estamos empezando, yo los veo así de entrada y los puedo dejar entrar de golpe. Pero si entran después, pues todavía cuesta más. Así que con más razón, ¿verdad? Entonces, para que no se molesten, porque en realidad el que debería estar molesto soy yo por estar entrando, saliendo, revisando, yendo y viniendo. Para que les quede bien clarito. Listo. Entonces les decía que vamos a tomar este ejercicio como ejemplo. Estamos hablando de que tenemos a un pentágono y nos dijeron que ese pentágono tiene 2 unidades de lado. Vamos a usarlo como ejemplo. ¿Ok? Entonces, hay un pentágono cuyo lado mide 2 metros. Y la pregunta es, encuentre, y voy a aprovechar, me voy a pedirles de todo. Así de una vez practicamos. ¿Ok? La medida del ángulo externo o exterior, la cantidad de diagonales que se pueden trazar. Les voy a pedir ahora sí el apotema. Les voy a pedir el perímetro. Les voy a pedir la medida del radio. Y les voy a pedir el área. Todo eso. Con apenas la información que está aquí arriba. Este parece que es el único dato que tenemos. Parece. Solo parece. Muy bien. 2 metros y es un pentágono. ¿Quién me quiere empezar a ayudar? Profe, yo le ayudo con el área. Tramposa, pero está bien. ¿Alguien más que me ayude con con el ángulo exterior, por ejemplo? Es 360 dividido entre n, ¿no? Muy bien. La fórmula del ángulo exterior es 360 entre n. ¿Cuánto vale n para nosotros? 5, profe. Exactamente. Porque es un pentágono. Antes la hicimos. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 72 grados. Profesor, no hemos hecho un ángulo. No lo hemos hecho, pero acuérdense que el externo vale lo mismo que el central. Entonces, si yo ya busqué el ángulo central, es lo mismo que el exterior o externo. Si ya busqué el externo, es lo mismo que el central. Entonces, ahí ustedes seguían con eso. Muy bien, la primera pregunta ya está contestada. La segunda pregunta es, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a buscar la fórmula de las diagonales. ¿Cuál es la fórmula de las diagonales? N por n menos 3 dividido entre 2. Muy bien. ¿Y cuánto vale n aquí? 5. Entonces, nada más sustituyo ese 5. ¿Qué hago? Meterlo en la calcu. O sea, yo ni sufro. Todo eso va por la calcu y la calcu me dice cuántas diagonales son. Creo que son 5. Igual ustedes me dicen si estoy equivocado. Sí, es 5, profe. Gracias. Sí, Eso sí, estaba era en 5, profe. calcu, ¿verdad? No hice nada. O sea, yo no me esforcé. Todo se lo dejé a la calcu. Ok, antes de buscar el apotema, voy a buscar la otra fácil, que sería el perímetro. El área es fácil, pero el área es fácil hasta que yo llegue a tener los otros datos. Entonces todavía no es fácil el área. Primero que nada, ¿quién era el perímetro? Era la suma de todos los lados de afuera.
Eso significa que el perímetro, en el caso de los polígonos regulares, lo puedo ver como n por L. Ok, la cantidad de lados que hay por lo que vale cada lado. Como todos los lados son iguales. Entonces, si tengo 10 lados y cada lado vale 4, yo no voy a poner 4 más 4 más 4 10 veces. No, mejor multiplico 10 por 4. Pues lo tengo 10 veces y es el mismo número. 10 por 4 es 40. Entonces, por eso el perímetro de los polígonos regulares es n por L. En nuestro caso, ¿cuánto vale el perímetro? 5 por 5. 5 es n, que esa es la cantidad de lados. ¿Y L? El lado sería 2. Lo que mide el lado, correcto. Entonces sería 5 por 2. ¿Eso dónde nos lleva? A meterlo a la calco otra vez. Ya sé que el perímetro ahora es 10. Listo, ahí está, ahí queda, ya estamos. Ahora voy con el radio, el área y el apotema. Eso no lo puedo sacar a simple vista. Ahí tengo que ir al dibujo y tengo que armar algo. Entonces, vamos a ver qué conseguimos. Radio, perímetro, radio, apotema y área. Muy bien. Primero les aclaro, el área de estos polígonos es perímetro por apotema dividido entre 2. Perímetro por apotema dividido entre 2. Ese es el área, ¿verdad? Es la forma en la que encontramos el área de cualquier polígono regular. Ok, entonces ya encontramos al perímetro. Ya sabemos que va a haber un dividido entre 2. Entonces solo nos falta el apotema. Vamos justo a buscarlo. O sea, el área todavía no lo puedo encontrar. Hasta que yo encuentre el apotema, no encuentro el área. Y por supuesto después viene el radio. Entonces vamos a ver. Vamos a llevarnos el dibujito. ¿Cuál dibujito nos vamos a llevar? El que les dije que inventemos. Hagamos una W. Esa W va a tener lo que ocupamos. Va a tener al lado aquí abajo. Va a tener al apotema, que es el que nos interesa. Y al radio, que está por aquí. Listo. Así de fácil. Entonces, con esas 3 informaciones, yo armo un triangulito. Entonces esto sería la mitad de un lado, el apotema y el radio. El apotema es el que nos está importando en este momento. El lado simplemente lo voy a dividir. ¿Cuánto valía el lado antes? Según la información que me dieron, el lado valía 2. 2. Dividir entre 2 para saber cuánto vale esta línea. ¿Cuánto vale esa línea? Esa línea vale 2 entre 2. ¿Cuánto es 2 entre 2? 1. Entonces, 1. esta línea de aquí abajo vale 1. La de acá arriba, la vertical, es la X. Y eso es todo lo que tengo. Ese es el apotema al que ando buscando. Entonces, ¿cómo hago para encontrarlo? Usando el SOHCAHTOA, profe. Ok, Usamos la Muy trigonometría. bien. Pitágoras no me alcanza. ¿Por qué no me alcanza Pitágoras? Porque necesitaría saber cuánto vale el radio. Porque solo tenemos un lado. Exacto. Y dijimos que cuando solo teníamos un lado, ¿dónde lo escribimos aquí? Cuando solo tengo un lado, no puedo usar Pitágoras, porque Pitágoras, yo busco un lado, pero tengo los otros 2. Y aquí no los tengo. Ah, pero en la otra dice que tengo que tener un lado y un ángulo. A la pucha, puedo usar el SOHCAHTOA con un lado y un ángulo. Tengo un lado y un ángulo realmente aquí. Ahí se forma un ángulo de 90, ¿no? Ok, el ángulo 90 no me Correcto, 90, correcto. Eso. El de 90 está bien porque lo identifico, pero no me sirve. Ahí tengo un pequeño inconveniente. ¿Por qué no me sirve? Porque el ángulo de 90 es el que está siempre enfrente de la hipotenusa. Y para sacar las medidas yo ocupo opuesto, yo ocupo hipotenusa por aparte y no me sirve. Porque el de 90 coincide que el lado opuesto es lo mismo que la hipotenusa. Entonces no sirve, no cierra. Hay que tener otro ángulo. Entonces ahí es donde uno dice, pucha, pero entonces no me va a servir. Bueno, en realidad sí. ¿Yo sé cuánto mide este ángulo? No. ¿Yo sé cuánto mide este otro ángulo? No. ¿Puedo encontrarlo alguno de los dos? En realidad sí. ¿A cuál de los dos puedo buscar? Bueno, acuérdense que esto completo, antes de que yo trazara
el apotema, esto era un ángulo central. Entonces, si yo dividí la figura en dos, es como que yo hubiera agarrado la mitad del ángulo central. O sea, esto que está aquí arriba siempre vale la mitad del ángulo central. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar el ángulo central y dividirlo entre 2. Así de fácil. ¿Cuánto vale un ángulo central? Depende de la figura que yo tenga. ¿Qué figura teníamos aquí? Ah, era un pentágono. Ok. Entonces yo voy a buscar el ángulo central. El ángulo central es 5. 360. 360, perdón. Entonces voy a cambiar esa n por el 5. Eso sí lo pegó. Ya lo hemos calculado 7 veces el día de hoy. Nos da 72 grados. Entonces, el ángulo completo valía 72. Ahora voy a usar la mitad. ¿Cuánto vale la mitad de 72? 36. 36, profe. Mi ángulo vale 36. Muchas gracias. Ahora ya puedo usar SOHCAHTOA. Antes no podía, pero ahora ya puedo. Ok, entonces el triángulo, perdón, me queda con una medida de 36, con un lado que vale 1 y con un lado que me interesa encontrar. Entonces, ¿qué hago? Voy a pensar en SOHCAHTOA. Y en SOHCAHTOA busco lo que necesito. ¿Qué estoy necesitando acá? Bueno, estoy necesitando este lado. Con respecto al ángulo de 36, ¿quién es este lado? Ahorita lo pienso. El que está enfrente se llama opuesto. La línea más larga se llama hipotenusa. Por lo tanto, este lado se llama adyacente. La hipotenusa no la tengo ni me la están pidiendo. No la uso. O sea que en el SOHCAHTOA lo que tenga hipotenusa no me sirve. Por lo tanto, voy a usar el TOA. Voy a usar el tangente del ángulo. Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces diré que la tangente de 36, que es un número que no he calculado, pero que la cálculo hace por mí, es igual al opuesto que vale 1 entre la hipotenusa, que es la x. Entre la adyacente, que es la x. ¿Qué quiero hacer yo? Averiguar la x. Hacemos como un intercambio, la x va para allá, el tan viene para acá, y obtengo que x es igual a 1 sobre tan de 36. Para eso está la cálculo, y la cálculo me dice cuánto vale x. Si ustedes me ayudan, por favor, se los agradezco bastante. Lo que a mí me dio 1,37. Ok, usted es el que manda, usted es el de la cálculo. 1,37. A mí me dio 1.57. Ah, no, entonces ya no sé en quién confiar. Un tercer resultado para poder distinguir cuál es el correcto. 1.37. ¿Uno qué? 1.37. Ok, ganó la Y a mayoría. mí también. Listo, se fue. Ese es el resultado de del apotema. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, ya tenemos esa respuesta, la completamos donde estaba aquí. El apotema vale 1,37 y vamos a buscar lo que falta, el radio y el área. Entonces, empecemos por el perímetro, que es el área, que está muy fácil. El área es lo que vale el perímetro, que ya lo habíamos encontrado, por lo que acabo de encontrar del apotema, todo dividido entre 2. Y eso va por la cálculo. Lo metemos a la cálculo y que la cálculo diga 6. ¿Cuánto dice? 13,7. Entonces sería 6,65. No, mentira. 85. 6,85 creo. No eran centímetros, eran metros. Bueno, ustedes con la cálculo me corroboran ese dato, por favor.
6.85, profe. 6,85. Bien, maravilloso. Gracias. Y lo único que nos estaría faltando es el radio. ¿Ok? Vamos a volver al dibujo. ¿Ok? Con esta información yo acabo de encontrar el valor de X aquí arriba. Ok, tengo un triángulo donde vale 1,37, 1 aquí abajo. Y ahora el que me interesa es el radio. Ahí se usa teorema de Pitágoras, profe. Ahora puedo usar Pitágoras. Si quiero, puedo seguir usando el SOHCAHTOA, pero dejémoslos de balas, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a complicar? Mucho más fácil Pitágoras. ¿Y qué hacemos para descubrir entonces el radio? Ah, entonces el radio que se usa es igual a ¿quién? Al cateto a la 2 por el otro cateto a la 2. Sería El cateto a la 1,37 a la más, 2 ¿verdad? más, ajá, 1 a la 2. Excelente. Y eso se mete a la cálculo. Y ya tendríamos el resultado. ¿Cuánto? 1.69, profe. Listo. Eso es lo que vale el radio. Que es la hipotenusa, que es el lado mayor. Y ya tendríamos 1.69. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Típico. Digamos. Una pregunta típica de desarrollo. No digo que necesariamente. No, pues 3 de esas se me da todo el examen, profe. Esa El es tiempo. larga. Sí, eso es un ejercicio largo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? De ahí, yo voy a ver el video como 10 veces, profe, cuando usted lo suba. Esperemos que haya quedado. Bueno, de ahí, ni modo. Ni modo. Si este tema trae lo suyo. Profe, yo sé que ustedes no se pueden devolver, pero ¿se acuerda que no sé si fue la semana pasada, que usted no pudo grabar, ¿se acuerda? ¿En serio? No, yo creo que todas las semanas hemos grabado. O la antepasada, que usted dijo que había grabado lunes, pero que martes no iba a grabar. Ah, no, sí, eso siempre. Ajá. Usted explicó algo de la calculadora, creo que era de chip, ay, ¿cómo era? Usted explicó algo que no me acuerdo, me dejó pensando. Chief Cal 10. Ajá, eso. Ah, ok. Cuando practiquemos la semana antes del examen lo repasamos. Es que si no, el día de hoy sí tenemos Está bien, cositas. O que tengamos una semana más livianita, usted me acuerda. está bien, gracias. Sí, porque un ratico y todo. Y hay que volverse al círculo ya. Entonces, cuando tengamos un toque más de así, lo volvemos o lo tratamos de explicar de nuevo. Pero creo que eso sí quedó grabado. Está bien. Ok, listo. Si no me equivoco, de hecho, había algunos ejercicios con ese tipo de información. Vamos a ir a los exámenes, ni siquiera voy a ir a la práctica, voy a caer directo a los exámenes. Insisto, pensando que tal vez no nos dio tiempo y entonces ya ahí sí me asusta. Ok, ahorita hablamos de perímetros, todavía no. Hicimos por ejemplo, aquí está. Dice, considera una ventana cuadrada. Ok, ya me dijeron que la figura que tengo es un cuadrado de 1,20 metros de lado, en la cual el constructor necesita determinar la medida de su apotema y de su radio. ¿Cuánto valen cada una de ellas? A ver si alguien se anima. Profe. Uh-huh. Y ahí cómo le busca uno el apotema si es un cuadrado. Ah, excelente. Perdone mi ignorancia. No, de hecho. La pregunta es justamente, ¿cuál es la definición del apotema? ¿Qué es el apotema?
Yo sé que tal vez lo expliqué un poco rápido, pero ¿qué es el apotema de un polígono? Entonces, vuelvo al cualquier polígono raro ahí. Ajá. El apotema es la distancia que hay del centro hasta la mitad de un lado. Ese es un apotema. Del centro a la mitad de un lado y forma un ángulo de 90 y luego con el radio ya se forma el triangulillo y toda la historia. Pero siempre sale desde el centro y siempre llega donde divide al lado a la mitad. Entonces, este lado vale, o esta parte vale L medios y esta parte vale otra vez L medios. La mitad a cada lado. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un cuadrado, tengo que pensar en lo mismo. Esa misma situación la voy a tratar de ver. Entonces, en el cuadrado voy a tener la figurilla por ahí. Va a tener los 4 lados. Y tengo que pensar en el centro. ¿Quién es el centro de ese cuadrado? No se ve, pero ¿dónde está? Pues es como el ombligo, tiene que estar aquí. Entonces, ¿cuál sería el apotema? La distancia que hay desde aquí hasta la mitad de hasta la mitad del lado. Profe, entonces ahí el lado entonces me iría a 0.6, porque es la mitad de lo de 1.20. Muy bien. Vamos a tomar el dato, ¿verdad? El dato es 1.20. Entonces, cada lado completo vale 1,20. Esa línea o ese dibujo donde yo estoy trazando, ¿verdad? Entonces, ahora sí. Si yo quisiera, podría trazar esto y decir que este señor vino a partir aquí a la mitad del lado y esto vale 0,6. Eso es lo que nos dice la compañera. Y luego ahí hay que buscar el ángulo de arriba. Puedo buscar el ángulo que sería 360 entre 0,6, si no me equivoco. Entre la cantidad de lados que tiene el cuadrado. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? Bueno, entre 4 sería. Ok. Suma 90 y luego ¿qué hago? Como es solo la mitad, como es solo el triángulo, lo divido entre 2. Entonces al final lo que yo tengo es este triangulito aquí. Este lado mide 45 el ángulo. Este vale 0,6. Este es el que ando buscando. Bueno, y este también. Pero en principio el apotema. Ok. Y ahí se utiliza el SOHCAHTOA. Ahí puedo usar SOHCAHTOA, puedo usar Pitágoras si tuviera datos, lo que yo quiera. Ok. Esto es usando el camino largo. Profesor, ¿cómo el camino largo? Bueno, para el cuadrado y solo para el cuadrado, eso que acabamos de hacer, por lo menos para el apotema, era innecesario. ¿Por qué? Porque el apotema es esta distancia, esta misma distancia que hay de aquí a aquí. Esa distancia es esta, solo que proyectada en el lado. Si esto está en el centro está en dirección a la mitad del lado. ¿Qué significa? Que el apotema mide también la mitad del lado. Solo en el cuadrado pasa esto. Si lo hacemos con SOHCAHTOA nos va a dar 0,6. Garantizado. Pero y ahora el radio se hace. Ahora el radio. Perdón, profe. No, excelente. Diga, no tenga miedo. Eso es lo que yo ocupo, más bien que ustedes me ayuden. Ok, entonces ahí se usa el teorema de Pitágoras, Claro, que sería 0,6 a la 2, 0,6 más 0,6 a la 2 entre raíz. Sí, correcto. Y entonces ya ahí se pone simplemente los resultados como están. Exactamente como están. Entonces la cálculo nos dice cuánto vale el radio. Sería 0.84, profe. Listo, ahí es cuestión de confiar en la calculadora. Entonces lo que diga la cálculo que vamos a poner de respuesta. ¿Cuánto valía el apotema? 0,6. ¿Cuánto vale el radio? 0,84. Ahí quedamos completos y listos con ese dato, con ese aporte. ¿Todo el mundo de acuerdo? Ya, y yo la verdad no, profe, se me hizo un mosquero. Pero en esa sí estaba fácil. Toda la anterior estaba más jaladilla el pelo. Pero esta no estaba tan ruda que... Ajá. Compañera, voy a tener que ver el video unas 1000 veces. Ya, y la verdad, profe, tengo que volver a ver esa tutoría. Bueno, está bien. Ni esa ni ninguna, profe.
No, yo sé que sí pueden. De hecho, vamos a intentar. No, es que la verdad siempre me ha costado mucho, mate. Es demasiado lo difícil para mí. Entonces No, tengo pero que no, verlo. no pongan un muro, ustedes mismos no se echen más cosillas encima. Al cerebro hay que educarlo y cuando le decimos que nos cuesta, él sabe que nos va a costar. Si le decimos que no nos cuesta, no es que esté fácil, pero bueno. A ver, vamos a intentar resolver este ejercicio que está aquí. Les voy a dar unos segunditos para que lo lean y lo piensen y ya casi lo analizamos todos juntos. Por favor, traten de, ya casi lo analizamos. Aquí, no digo yo voy a hacerlo de la carne. Pero no es que lo sigan que ya resultado. Me vine a lavar la cuestión y todo el asunto para irme a bañar y me volví a agarrar. Me acabo tomando los capinos. A ver si me ayuda, pero no sé. Yo lo único que comí fue el pollo. Ay, que le echaron mucha de eso. Dale. ¿Qué hago yo con esa gente? Bueno, pues voy a llevar a avíseme para ir a abrir el portón por lo menos. Porque si no, Y no si puedo me ni cago salir. de camino. Por eso le digo, entonces hablo con ellos. Ya le dije a Mónica, me dice, entonces préstame el carro. Le digo, ¿cómo manejar sin con un ojo? Amor. De mami, ¿qué le puedo decir? Amor, ayúdame. Ay, Wendy. Daniel. No sé qué decirle, de verdad. ¿Y No ni sé. yo? Ay, bueno. Mami, en serio, no sé cómo ayudar. Ay, Dios. Ok, leámoslo un toquecillo. A ver, dice, considera la señal de tránsito con forma de polígono regular. ¿Cómo se muestra en la siguiente figura? Si se sabe que la medida de su lado es 30 centímetros, ¿cuánto mide su perímetro? Eso es una vergüenza de pregunta. No puedo creer que les hayan preguntado eso. Menos en desarrollo y menos con 3 puntos. Pero listo. ¿Quién me ayuda? Profe, ahí sería 30, sería 8 por 30. Ok, cada lado mide 30. Yo voy a ir a contar los lados. No hace falta que le ponga la medida a cada lado, sino que me doy cuenta. Es un octágono. Las señales de alto son octágonos. Entonces, básicamente... A mí me da 240, ¿no? Ah, 240 me da, no sé. 224, muy bien. 240 centímetros. 3 puntos así de fáciles. Eso era todo lo que había que hacer. Me parece un poquito extraño, pero sí, así quedó. Generalmente dicen Bueno, Ojalá todas sean así, profe. ojalá todas sean así. Generalmente lo que les dicen es que la señal está hecha de, no sé, de una aleación entre aluminio y no sé qué tonteras y que vale tanto un metro y entonces descubran el área. Encuentren el área. Entonces, de hecho, vamos a aprovechar el ejercicio y yo les voy a pedir a ustedes que encuentren el área. ¿Cuál sería el área de ese octágono? Ok, otra vez 30 segundos y ya lo trabajamos juntos. Pero por favor, denle ustedes. Yo no sé, bueno, ¿qué va a hacer? Yo no sé por qué me agarró eso. Yo sé que hay un montón de buenas con virus en el colegio, pero, o sea, ¿cómo? O sea, no sé. De la nada, Daniel. Yo estaba bien, usted vio, yo comí bien y todo. Y de pronto estaba ahí. ¿Qué diablos? Pero era, o sea, ni siquiera fue algo que se me vino así. Y yo, ¿qué putas es esto? Salí corriendo para el baño. Y no, me bañé, pero yo fui 2 veces. Y es como agua. Como que si fuera un virus. Tengo esa gente en la espalda ahí, Mónica, que es que ellos siguen así, que no puede ir mañana a trabajar ya con ese ojo así. Yo sabía que estas cosas iban a empezar a pasar. Se lo dije desde el principio. Daniel, no me diga eso, eso no me ayuda. Eso es un accidente, digamos, pero yo sé que esto va a pasar acá, ¿no? Esto va a ser cosas todos los días. Daniel, no me diga eso, mi amor, porque usted sabe que yo en serio no me siento bien. Sí, perdón, yo sé que es.
No es un buen momento, perdón. Es que me- no sé qué decirle, de verdad no sé qué decirle. Yo no salgo hasta las 10, no sé cómo hacer. De feria, los de octavo son los que siguen, si hubieran sido otra vez los de mate, los de décimo, yo mañana vuelvo a dar décimo, pero octavo lo veo y ya no lo vi más. Yo usted está trabajando, usted no lo puedo comprometer en nada de eso, ni lo voy a hacer jamás. Lo que necesito es que me ayude a pensar, Daniel. ¿Qué va a hacer? No sé, porque digamos, si yo voy de camino y me agarro otra vez. Por eso le digo, ¿qué va a hacer? Le tiene que decirle que por lo menos nos den unos 20 minutos para usted estar segura que no lo volvió a pasar. Yo sé, pero o sea, ya uno después de cierto tiempo y no le dio, uno piensa que ya no le va a volver a pasar. Eso, si los quiere llevar, si los quiere dar al carro, ya yo no sé ni qué decirle. Créame que no. No sé ni qué decirle, pero no sé. 7:30, no sé qué decirle. En serio, no. Se me Le digo vuelve. que se esperen a las 10. Vamos a las 10 con usted. Sí, aguantan a las 10, que vamos, sí, que con mucho gusto llevamos, y que usted sigue enfermo, me los llevo yo, y que si no, que... Para que ellos vean que no es que usted no quiere ir, que es que si usted sigue enfermo, entonces, o que se esperen por lo menos un rato. Yo a ver voy con cómo sigue. Mateo. Ah, pero es Andrea, ¿no? Le digo que le rajera la silla porque no tiene con quién dejarlo. No entiendo. Eso me dijo. O sea, hasta eso tiene que quedarse cuidando al chamaco, porque ellos van por adentro. Ah, no, yo lo tengo y me vengo. Jamás. Sí, mami, no sé. Tiramos la plata del taxi. Yo no tengo nada encima. Ahí está el efectivo que hay 10,000. O si no, agarra el mío y le damos un simple, o no sé. Bueno, voy a ver qué resuelvo, perdón. Bueno, si no ahorita, faltando 5 para las 8. Sí, no, es que sí. Faltando 5 para las 8 yo les puedo hacer simple. Si no, mira, que no es culpa suya, mami. No es culpa suya. Eso no me ayuda. Ya no ¿Sabe? sé. Me renuevo mucho y mis cosas a mí se me lo vuelven, pero esto es una emergencia. Hay que ser un poquito lógico. Entonces, perdóname más bien si yo la cago. No, esa es la idea. Esa es la idea, pero usted no tiene un billete de 5,000, es que ese es de 10. Qué bronca, si lo que tengo son 10 ya. El señor da pulpa ya cerró. Y si van a la pulpería donde ellos, y se compra algo y le da los 5,000. Bueno, me voy a decirles entonces que si les doy la plata para que se vayan en un taxi. Porque no. Si usted no está segura y que yo salga hasta las 10, que esa es una opción, y si no, que usted le puede conseguir la plata o lo que sea. Si me piden el carro. De la vez que ahí es donde usted le está dando la opción del taxi para que no tenga que... Ah, ya no sé. Bueno, usted verá. Voy porque ahora sí es cierto. No, está bien. Ok, yo creo que fue un buen espacio. Vamos a ver cómo nos va. Debería ser algo muy similar a lo que hicimos hace un ratico. Okay, ahí está el dibujo, pero ¿para qué nos vamos a matar con el dibujo? Primero viene en negro, se nos va a complicar a la hora de rayarlo, entonces hagamos lo que le dije, lo que les dije en otro momento. Hagamos la W. Perdón. Hagámosla. Perdón. Ok, hagamos la W. En esta W vamos a tener aquí abajo el lado, aquí el ángulo central, aquí el radio. Pero como lo que yo ando buscando es el área es perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro ya lo hicimos, nos dio 240. Entonces lo que andamos buscando es el apotema. ¿Ok? ¿Cuánto mide el apotema? Vamos a trazar esa lineecita y la vamos a buscar. Donde yo trazo esa línea rompo el triángulo grandote que había. Ese triángulo grandote ahora va a ser, y ustedes se lo pueden casi aprender de memoria porque vean que es el mismo que estamos usando todos. Es lo que vale el lado dividido entre 2. El apotema aquí a un lado y el radio allá al otro lado. Como los datos son tan poquitos, también voy a marcar el ángulo, porque esto es la mitad del ángulo central. ¿Ok?
Ok, eso sería la mitad del ángulo central. Ok. Bueno, entonces, con toda esa información yo creo que ya no la podemos jugar. Ok, ¿cuánto medía el lado? El lado dijimos que valía 30. Entonces, lo que hay aquí abajo es la mitad de 30. O sea, esto es 15. Entonces ya tengo el triángulo con un 15 aquí abajo. Ya sé que aquí va el radio, que a la hora de la hora no me interesa. Y ya sé que aquí está el apotema, que eso sí es lo que me interesa por la fórmula. Entonces, para poder hacer algo, necesito saber lo que vale este ángulo. Porque con la información que tengo es muy poquita. ¿Ese ángulo cuánto vale? La mitad del ángulo central. ¿Cuánto vale el ángulo central? 360 dividido entre n. ¿Cuántos lados tiene este señor? No lo sepa, lo cuento. 8. Ajá. Si no lo sé, lo cuento. Da 45, profe. Muy bien. Entonces esto es 360 entre 8 y da 45. Pero yo ocupo la mitad del ángulo central. Entonces, ¿cuánto vale lo que yo necesito? 2.5. 22.5. 80. Muy bien. Al revés, 22.5, porque más bien es dividir entre 2, no multiplicar, cuidado. Entonces, el triángulo que tengo, lo voy a hacer un poquito más grande para poder escribir ese 22.5 allá adentro. El triángulo que tengo va a tener 22.5 aquí, el apotema, que es lo que ando buscando, y 15 aquí. Ya con eso me alcanza, porque tengo al opuesto y tengo al adyacente. Entonces, otra vez en el SOHCAHTOA vamos a la parte del TOA. La T es de tangente. ¿Tangente de quién? Del ángulo. ¿Esa tangente qué se hace? Ok, esa tangente es igual al opuesto entre el adyacente. Para los datos que tenemos, esto sería así. La tangente de 22,5 es igual a 15 entre x. Según lo que hicimos antes, despejo la x. Entonces esto termina siendo 15 sobre la tangente de 22,5. Eso va para la calco. Y ya sé lo que vale. Profe, a mí me dio 4.878, pero no sé si me está dando bien el Yo resultado. creo que usted ya me está dando el área, pero yo estoy hablando primero solo la x, solo la apotema. 15 entre tangente 22,5, ¿cuánto da? Da 40.65. 33.6. A la fecha. Bueno, Vamos a hacer una medio cosa. diferente. Todos y cada uno de ustedes agarren la calco. Busquen la tecla que dice Shift allá arriba, a la izquierda. Shift, tóquenla por favor. 9, 3, igual, igual. Toquen todo eso. Shift 9, 3, igual, igual. Todos. Ok. Shift 9, 3, igual, igual. Lo que hace es borrar toda la memoria de la compu. Es volver a configurar lo que está desconfigurado, etcétera, etcétera. Vamos a ir ahora sí a hacer los cálculos. A todos nos debería dar lo mismo. Vamos a ver. ¿Cuánto es 15 entre tan de 22,5? $36,21. Ok, entonces confiamos en ese resultado. Ya, yo pienso que ya todos lo arreglaron en la calco. Profe, a mí me sale 33,6. A la gran. ¿Sí le hicieron el toque que les dije? Profe, a mí sí me dio 36.21. Profe, ¿usted me puede explicar cómo hacer el procedimiento en la calco? 36,21, correcto. Sí, el procedimiento en la calco es simplemente poner la tecla de fracción. En la parte de arriba escribir 15, darle a las flechitas, escoger la flechita de bajar y escribir la tecla tan, ella abre un paréntesis, usted escribe 22,5, cierra el paréntesis y le da igual. Según lo que acabo de ver en una calco que tengo aquí da 36,21, si tienen razón los que me dijeron ese dato. Y ya estamos casi listos, ¿verdad? ¿Por qué estamos casi listos? Porque tenemos otro tema. Entonces ahora sí, el área es perímetro por apotema entre 2. Vamos a resolverlo. Perímetro 240. Apotema 36,21. Y dividido entre 2 es un dato numérico.
La Calcu se encarga de eso. A mí me dio 4.345.2. Ok, ese es el área. Como estaba en metros, el área se pone en metros cuadrados. Y ahí salió un ejercicio. Esto es lo que yo esperaría realmente en el desarrollo. Es lo que casi siempre ponen de este tema. En realidad, qué bonita pregunta la que decidieron usar. Pero es lo que casi siempre ponen. No sé, más o menos. ¿Alguien? ¿No? ¿Nada? Más o menos por ahí. Bueno, pensaríamos que sí. Ok, todavía nos falta una parte importante de la materia del día de hoy. Vamos a ir rápidamente a los perímetros y a las áreas de figuras, ya ahora sí, no de polígonos no regulares. He aquí un ejercicio de ejemplo y con él vamos a explicar el tema. Ok, me imagino que nos piden las dos cosas, igual voy a fijarme. No, solo el perímetro, listo. Ok, eso es un terreno, ¿verdad? Un terreno que hay en alguna parte. Y ese terrenillo, necesitan saber cuál es el perímetro. Dijimos que el perímetro iba a ser solo los bordes. Cuando yo me fijo o me preguntan por el área, ya sí tengo que ir a la parte de adentro. Pero cuando la pregunta es perímetro, solo me fijo en la parte de afuera. Nada más, en las orillitas, en los bordes. Entonces eso es lo que voy a sumar. La medida de cada uno de los lados. El detalle es que aquí no me dicen cuánto mide cada lado. ¿Qué hacen? En lugar de decirme cuánto mide cada lado, me dan el dibujo en un plano cartesiano. Para que yo encuentre los valores, las medidas. Ok, voy a aclarar algo. Si la línea viene de forma horizontalmente acostada, yo cuento rayitas, yo cuento esquinitas. Yo digo, de aquí a aquí hay 1, 2 y 3 unidades. Esta línea vale 3. Si tuviera que hacer, o si viniera la línea en forma vertical, yo cuento rayitas y digo, por ejemplo, esta vale 1. Pero cuando las líneas vienen inclinadas, como las 4 líneas de esta figura, que todas están inclinadas, que ninguna viene ni horizontal ni vertical, entonces yo no puedo contar rayitas. Ok, no se vale decir de aquí a aquí hay una, aquí a aquí hay otra, 2, 3, 4, 5, 6. No, eso no es lo que mide. Ok, para encontrar cuánto mide, yo voy a hacer una figura por fuera. Mejor la hago por fuera porque por dentro se me llena de chunches. Y voy a formar triángulos, triángulos rectos. Siempre triángulos y siempre triángulos rectos. Y vean lo que estoy haciendo. Estoy tomando líneas, ahora sí horizontales y verticales, como les estaba diciendo. Y vean que estoy tomando un par de líneas o creando un triángulo para cada lado que tengo que averiguar. Ok. Y aquí todavía me queda este otro y hago lo mismo. Vean que lo que hice fue como cerrar la figura, ¿verdad? Ponerle afuera ahí como una figura grandota por fuera. Ok, entonces vean que yo tengo o creé este triángulo que está aquí arriba. También creé este que está aquí abajo. Llevo 2. Este que está acá sería el tercero. Y me queda uno más que sería, por ejemplo, el que está acá arriba. Ok. ¿Por qué marco eso? ¿Por qué saco, digamos, esta información acá? Ok, básicamente porque yo ando buscando las líneas que están acá. Si ustedes se fijan, esa línea que yo ando buscando, en cada triángulo que yo inventé, esa línea es la línea más larga. Esa línea es la hipotenusa. En todos los triángulos, la línea que necesito es la hipotenusa. Ok. Entonces, por ejemplo, en el triángulo amarillo, si yo me lo llevara por ahí, el triángulo amarillo es algo así. Y estas dos líneas que están aquí a los lados, yo las inventé. Pero la línea que me preguntan o que necesito es esta, la hipotenusa. Esa línea es la que estoy buscando. Entonces, básicamente es lo que haré, encontrar esa línea a través de un triángulo, como el que acabo de crear. La medida de los lados del triángulo no está, pero sí está. Vamos a ver, primero que nada, lo que acabo de hacer aquí arriba es marcar que el triángulo es un triángulo recto. ¿Por qué sé que es un triángulo recto? Porque yo lo hice en una esquina perfecta.
Y lo que va a hacer es medir las distancias. Por ejemplo, este lado de aquí a aquí vale 1. Ese es este lado. De aquí para abajo vale 1, 2, 3, 4 y 5. Ese lado vale 5. Solo me está faltando la hipotenusa. Tengo dos lados que son los catetos. Tengo un triángulo recto. ¿Qué tengo que hacer? Voy a buscar la hipotenusa del Teorema de Pitágoras. Exactamente. ¿Cómo encuentro la medida? Como es una hipotenusa, sumo los catetos. Da 5.09, profe. Ok, gracias. Raíz de 26 o 5.09. Cualquiera de los dos valores es válido. Este es, por decirlo así, el número 1. Vamos aquí abajo al número 2. El número 2 está acostadillo. Yo sé que de aquí para arriba, espero que me sigan en el trazo, ¿verdad? Vean, lo estoy repintando mucho. De ahí para arriba vale 1. Y para los lados voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale 6. Si ustedes se fijan, el procedimiento es el mismo. Ando buscando la hipotenusa. Entonces lo que voy a hacer es la raíz de 1 a la 2 más 6 a la 2. ¿Cuándo es una suma? Raíz de 37. Muy bien. No importa quién vaya primero. Listo. Tengo todavía el 3 y el 4. Tengo que hacerlos todos y cada uno de ellos. Voy a hacer al 3. Entonces digo que el 3 sería, y es el triángulo que está aquí, y yo sé que mide 1, 2 para acá y 1, 2 para acá. Cada cateto mide 2. Me están preguntando, pidiendo la hipotenusa. Entonces simple y sencillamente esto se convierte en lo mismo, la suma de los catetos al cuadrado. Se va a hacer repetitivo, se va a hacer cansado. Ay, perdón, me ganó el inconsciente. Eso es 2 raíz de 2, creo. Y me queda el último. Sí, pero Excelente, gracias. El de allá arriba. Vean que yo me llevo el dibujo. Ustedes no están obligados a hacerlo, pero yo me lo llevo para saber de quién estoy hablando y cuánto mide y dónde voy a contar y toda la historia. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces este es lo mismo, ahora es 7 y 2. Se ve largo, pero en realidad es muy simple. Lo que estamos haciendo es muy sencillo. 50. 4 veces lo mismo. Eso. Y la pregunta es ¿cuál es el perímetro? Entonces yo nada más los pongo a todos juntos. Raíz de 26 más raíz de 37 más 2 raíz de 2 más raíz de 53. Y la calculadora me va a decir cuánto vale todo eso. Así como lo escribí aquí, ustedes lo escriben en la cálculo. Y ya ella nos da un resultado ahí bien feo, bien incómodo, o con decimales o como tenga que ser. No sé si alguno lo tiene. 5.70, profe. ¿En serio? ¿Tan poquito? Bueno, me dan muchos números. 5.70, 65, No, pero 31, imagínate 30. que raíz de 53 ya es 7, algo. No puede dar menos de eso. ¿Los está sumando a todos? Sí. Sí, profe. Revíselo bien. Revíselo bien. Ojo, cuidado con eso. Ustedes abren la teclita de raíz y ustedes escriben el 26. Tienen que darle a la flecha derecha, a la flecha de salir. Porque si se les olvida, la cálculo sigue escribiendo dentro de la raíz. Y ya ahí sí tendríamos un error grandísimo. Entonces tienen que darle a la flecha. Cada vez que terminan de escribir lo que va dentro de la raíz, le dan a la flecha de la derecha para que ella salga. Ok, ahora me dio 21.29, profe. A ese le creo más, ¿no? 21.29. Y ese era el perímetro y ese es nuestro resultado. Ok, esta no está difícil. ¿Qué tiene esta? Más que dificultad tiene mucho procedimiento. Pero vean que es un procedimiento fácil. Es Pitágoras 4 veces. Lo mismo. Siempre suma porque siempre busco la hipotenusa. Entonces termina siendo algo más o menos fácil. Listo. Profe. Entonces, en todos los polígonos irregulares casi siempre hay que hacer esto mismo. Es muy parecido lo que hay que hacer, correcto. Okay. Cuando me digan perímetro Gracias. y la figura viene así, de medio lado, esto es lo que hay que hacer, correcto.
Ok, vamos a ver rápidamente el área de una figura. Esto es como para cerrar la clase de hoy. El área de una figura no. Antes me pareció un ejercicio, no fue aquí. Ay, no era en este. Aquí. Ok. En muchos de los casos lo que hacemos, o lo que hacemos no, lo que tenemos son figuras que no son una línea, sino que son una curva. ¿Ok? Para entender o para encontrar ese resultado hay que ir hasta las integrales, que es algo que damos en la U, y es una materia un poquito no, bastante más avanzada. Así que no les voy a enseñar eso claramente. Pero vamos a entender la pregunta. La pregunta dice una estimación. Entonces yo voy a aproximar el resultado. Me dicen del perímetro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a sumar la medida de los lados. Ojo, ¿verdad? La figura cierra. Entonces este sería el perímetro. Tengo que sumar aquí abajo 2 unidades. Pero acá arriba yo ya no sé cuánto valen. ¿Por qué no sé cuánto valen? Porque esto es una curva. Y al ser una curva no puedo decir con precisión cuánto vale. Si esto fuera una línea recta, por ejemplo de aquí a aquí, yo podría intentarlo. Pero como la línea no es una línea recta, sino es una línea curva, entonces no me va a dar preciso, no me va a dar exacto. No importa, nosotros lo vamos a hacer así. Como si supiéramos que es un triángulo, que es una figura a la que le podemos cerrar. Así lo vamos a hacer. Ok. Entonces vamos a encontrar la medida de esos lados. Ok, el lado de abajo, insisto, ya dije que vale 2. ¿Por qué sé que vale 2? Y porque nada más es contar unidades, porque este sí está en forma horizontal, entonces no hay problema. Son los otros catetos los que tengo que buscar. ¿Cómo hago para encontrarlos? Utilizo otra vez el teorema de Pitágoras. O utilizo lo que tenga que utilizar. Yo voy a hacer o a buscar la medida de este lado, que es una hipotenusa, y ya sé que si cierro la figura, esto vale 1 unidad y de aquí para arriba vale 2 unidades. Esto termina siendo 1 a la 2 más 2 a la 2. Esto es raíz de 5. ¿Por qué digo que el perímetro es eso? Porque el perímetro sería la suma de todos los lados. Este lado de aquí vale lo mismo que este lado de aquí. Entonces eso se convierte en raíz de 5 más raíz de 5 y el de abajo valía 2. Meto eso a la calco y a ver a cuál resultado se me aproxima a los que están ahí. Que de hecho no me parece ninguno. Vamos a ver, 2,23, 2, 4, 6, 6. Ah, bueno, este. Este sería el más aproximado. Es lo más cercano posible. ¿Estamos de acuerdo? Profe, entonces en ese no se puede utilizar como de arriba, ¿Qué? hacer los triángulos por fuera. Sí, puedes hacer el triángulo por fuera. Lo que pasa es que vamos a lo mismo. El triángulo por fuera lo hace aquí, aquí y la línea. Entonces le quedan 2 por este lado y 1 por este otro. Es la misma figura, solo que Sí, de hecho yo lo hice así, me dio exactamente lo mismo que a usted, excelente. No, sí lo de puede. la manera en la Exacto. que Sí, usted lo sí, sí, hizo. sí podrías usarlo. Sí. Si ya como que te acostumbraste a esa visión, entonces no importa, hágalo así. Vea que esto es una aproximación. No podemos dar resultados a través de la integral, conociendo la fórmula y otras cosas. Entonces no es tan fácil. Y luego cuando nos piden el área, el asunto es muy parecido. Vamos a tomar al triángulo, ¿verdad? Es un triángulo. Y recuerden que el área de un triángulo isósceles, pero no importa que no nos acordemos. ¿El área de un triángulo cuál es? El área de un triángulo es base por altura entre 2. Esto que está aquí es la base. Esto que va aquí. Entonces eso sí lo puedo contar. ¿Quién es la base? La base es 2. Esta parte aquí abajo. 1 y 2. ¿Quién es la altura? Otros 2 más. Según la fórmula es base por altura dividido entre 2. 2 por 2, 4. 4 y entre 2, 2. Este es el área. Otra vez, es una estimación, es un aproximado.
Y básicamente lo que estamos haciendo es tratando de llegar a la respuesta a partir de la poca información que hay. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, chicos, el tiempo nos ganó. Profe, Ajá. no me quedó clara la de arriba, la figura de